cortado, tenía problemas con el internet, pero ya lo solucioné. Recuerden, muchachos, que estábamos hablando de nosotros en la clase pasada. Desviación absoluta, media, Sí, y que mide la precisión de un valor observado frente a un valor esperado. Hasta ahí quedamos. exactamente. Sí, entonces nosotros estábamos hablando de los errores. Sí, estábamos hablando de los errores de pronóstico y qué es lo que qué es lo que nos decía los errores, que los errores eran una parte importante dentro del pronóstico porque pues nos daban ese cambio, ¿sí? Ese cambio o esa diferencia realmente entre los valores observados y los que nosotros estábamos esperando, lo que nos da el pronóstico, ¿sí? Entonces nosotros veíamos que había unos errores típicos, que teníamos unos errores de pronóstico acumulativos o cuadráticos, pero pues nos centramos mucho en la parte de la desviación absoluta media, que nos centramos ahí fue porque ese es uno de los errores más utilizados sobre, ese, sobre los pronósticos. Sí, es la que más nos ayuda. Adicionalmente, vamos a tener en cuenta, veíamos cómo se manejaba eso, cómo se veía gráficamente esos errores. Hoy vuela, hoy internet vuela. Excelente. ¿Están viendo, cierto? ¿Están viendo? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Listo. Entonces, pues nosotros habíamos visto, ¿sí? Digamos, nosotros aquí teníamos nuestro pronóstico como tal. Nuestro pronóstico como tal y los valores reales. Y adicionalmente, entonces empezábamos a mirar cómo esa desviación, ¿sí? Que nos habla el MAT, y le veíamos un punto que era importante en la parte de generar esa señal de seguimiento, ver en qué momento nuestro pronóstico va hacia la baja, o sea, va a estar por debajo de los valores reales o está por encima. Entonces, pues ya teniendo en cuenta toda esta parte de los errores, pues vamos a entrar a mirar un caso muy específico de lo que son los pronósticos, ¿sí? Y los pronósticos los hablamos es con la regresión lineal, ¿sí? Entonces, digamos, ustedes ven ahí esa regresión, esa línea recta y esos puntos, ¿sí? Que son los datos que nosotros vamos a tener, sean datos de qué, sean datos de la demanda, de pronósticos, perdón, de pronósticos no, sino de presupuestos, etcétera, ¿sí? Ahí es donde nosotros vamos a empezar a mirar qué hace la regresión lineal. Entonces la regresión lineal lo que va a hacer es coger toda esa cantidad de datos y va a darle una forma lineal, una tendencia lineal, y vamos a empezar a mirar cómo se ve ese pronóstico de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta con la regresión lineal? Que uno es una relación funcional, ¿sí? Entre dos o más variables. O sea, aquí nosotros vamos a tener esas variables relacionadas, ya sea de demanda de producto con fabricación de producto, ¿sí? Hay que empezar a mirar qué relación funcional vamos a tener ahí. Otro es también que es una relación, ¿sí? De que esa relación de las variables me va a formar una recta. Entonces ahí es lo que nosotros vemos. Tenemos las variables, digamos en este caso los datos, y nos va a generar siempre una línea recta. Adicionalmente, ¿sí? Nos dice que es útil ¿para qué?
datos específicos, ¿sí? O pronósticos a largo plazo. Cuando tenemos esos pronósticos a largo plazo, ¿sí? Nosotros, ¿en qué pensamos? Nosotros vamos a pensar en unas cosas que llaman planeación agregada. Entonces, aquí nosotros vamos a ver es cómo voy a planear nuestra producción, ¿sí? También, ¿qué es lo que pasa con este tipo de regresiones? Que nos genera una restricción, ¿sí? Porque nosotros lo que nosotros vamos a suponer es que todos los datos pasados y todos esos datos que nos van a dar van a ser van a tener esa tendencia de línea recta. ¿Sí? Todos van a estar solventados dentro de una línea recta. Entonces también eh, vamos a tener como ese movimiento. Cuando tenemos ese movimiento, entonces vamos a ver que las variables, cómo van a generar, cómo se mueven las variables dependientes y dependientes. Aquí nosotros ya vamos a tener que ver la dependencia de una variable con otra. Entonces aquí nos dice que toda variable dependiente, ¿sí? Entonces si la producción depende de mi demanda, dependiendo de cómo mi demanda se está moviendo, pues yo voy a generar un pronóstico de mi producción, ¿sí? Entonces va a haber ese análisis causal, ¿sí? Es un análisis causal como tal. Cuando tenemos ese análisis causal, entonces vamos a ver cómo es que va a variar. Digamos, si me varía la demanda hacia arriba, ¿cómo me va a variar mi producción? O si me varía hacia abajo, ¿cómo me va a variar mi producción? ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de cosas nos lo va a dar en nuestra regresión lineal. ¿Qué más nos dice? Que trata de ajustar todos los datos, ¿sí? O sea, siempre va a tener que ajustar todos los datos hacia una recta. ¿Sí? Entonces, para cuando nosotros vamos a mirar ese tipo de cosas, nosotros pues ya vamos a tener que ver toda la parte matemática como tal del asunto. ¿Qué dice? ¿Qué pasa con eso? Entonces, cuando nosotros vamos a mirar la parte matemática, pues vamos a tener una cantidad de eh, fórmulas que son las que ustedes ven ahí. Digamos, la primera fórmula que ustedes ven ahí, que es la de y igual a más bx. Pregunta, ¿ustedes, ustedes en qué parte o en qué momento ven o vieron esa forma de gráfica, ¿sí? O esa ecuación? ¿En qué momento la vieron? ¿No es álgebra lineal o sí? Es cálculo básico, realmente. En Estadística. estadística se vio, claro. Ok. Se vio en cálculo básico. Esa es la línea, esa es la ecuación de la recta. ¿Sí? Entonces, esa es la ecuación de la recta. Y sobre esa ecuación nosotros vamos a hacer las regresiones lineales. ¿Sí? Entonces, por eso es que todos los datos van a estar generados dentro de una línea. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con eso? Entonces, nosotros vamos a tener en cuenta, o sea, vamos a darle el significado a cada una de esas letras, digamos ahí, de la fórmula. ¿Sí? Entonces, que nosotros vamos a hallar siempre y, que y va a ser el valor de la variable dependiente. En este caso, nuestra variable dependiente va a ser la que vamos a pronosticar. ¿Sí? Vamos a tener A, que es la secante en Y, o sea, es el dato, el valor que nosotros vamos a tener en el plano Y. B es la pendiente de la recta. Acuérdense que la pendiente de las rectas es la que me dice si sube, si va hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? Si es una pendiente positiva, entonces va a ir creciendo positivamente. Si es recta, pues va a ir decreciendo negativamente. Y el X, que es el valor para cada punto de los datos. Cuando nosotros vamos a hablar ese valor de cada punto de los datos, es esa variable independiente que nos va a hacer mover nuestra variable Y, nuestra variable dependiente. ¿Sí? Y va a llegar a ese sistema. ¿Qué es lo que pasa?
Para nosotros también tener en cuenta, como nosotros vamos a tener un grupo de datos bastante amplio, pues nosotros debemos ubicar, ¿sí? Una secante promedio, ¿sí? Entonces ustedes ven ahí una ecuación diferente que es A igual a Y barra menos BX barra. Entonces dice, bueno, ¿y eso para qué? Para yo poder hallar el valor de A como tal, ¿sí? Yo voy a tener que coger todas mis variables Y generarles un promedio. Y todas mis variables X, o sea, todos mis puntos de los datos y generar un promedio. ¿Sí? La pendiente de la recta, pues la pendiente de la recta ya más se evalúa pues de una vez si lo sacamos en Excel, pues nos lo evalúa mucho más rápido. Pero entonces ahí vemos qué es SB. Entonces cuando nosotros vemos ese SB que tiene un poco de símbolos raros. Entonces, ¿qué nos dice? Mire que nos dice que es la sumatoria de todos los puntos de X por los puntos de Y, menos la cantidad de los datos, o el número de datos, por por mi X barra y mi Y barra, por mis promedios. ¿Sí? Entonces ahí eh, vamos a, vamos a empezar a ver todo lo que nos va a generar. Adicionalmente, eso va a estar dividido pues, por todos nuestros valores de los datos elevados al cuadrado menos el número de datos que yo tengo, o sea, por ese promedio también elevado al cuadrado. Entonces ahí nos va a decir, mire, entonces aquí usted puede decir que va a ser, que va a estar esa pendiente, cómo va a estar, si va a ser positiva, si va a ser negativa. Listo, y adicionalmente, pues hay un error estándar estimado. Sin ese error estándar estimado, pues aquí lo vemos como S de XY. ¿Qué es lo que pasa? Es coger nuestra sumatoria de los datos, cuando hablamos de Y, que es el pronosticado, y Y que estaba ahí pendiente sobre la cantidad de los datos. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Miren que cuando nosotros generamos ese tipo de pronósticos, vean la demanda cómo se está moviendo. ¿Sí? Y si ustedes ven el pronóstico, nos está generando una línea recta dentro de esa demanda. Entonces, ahí nosotros empezamos a ver cómo están variando los datos. Y también aquí nosotros podemos sacar esa variable MAT, ¿sí? ese error, y nos va a decir qué tan desviado tenemos esos puntos esos puntos de pronóstico sobre nuestras demandas reales. Entonces, vean aquí que aquí hay una variable, ¿sí? Ya está resuelta, digamos, la ecuación, ¿sí? Entonces, nos está diciendo que Y tiene un número que es 63,65 por X, ¿sí? Ese es SMX, que es lo mismo que tenemos acá, SBX, aquí el orden de factores no nos afecta el resultado, más ese 72, ¿sí? Que 72 ya es nuestro valor A, ¿sí? Que ya se ha calculado y demás. Entonces, nosotros, con ese tipo de regresiones, nosotros vamos a empezar a ver y a planificar cómo se puede mover a través de mucho tiempo. Si nosotros tenemos N cantidad de datos, digamos, tenemos 10 datos, nosotros podemos, dentro de nuestra regresión lineal, generar el pronóstico de esos 10 periodos siguientes, ¿sí? Que es que es como lo más específico dentro de estas regresiones lineales. Comprendido como esa parte metodológica de la regresión lineal. Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor profe, ¿te puedes volver, por favor, una diapositiva donde están las ecuaciones? Qué pena. Claro, claro. Ahí. Entonces, vean que nosotros aquí ya no estamos hablando tanto de constantes varias, sino que nosotros ya nos empezamos a soportar más estadísticamente dentro de nuestros pronósticos, ¿sí? Y eso es lo que hace que nuestros pronósticos sean un poco más fuertes, ¿sí? Y puede que sean un poco más acertados, ¿sí? Igual dependiendo, no todas aquí nosotros debemos saber que no todas las demandas se mueven igual y no todos los pronósticos nos van a servir. Sí, aquí nosotros también, dependiendo de todo lo que hemos visto,
podemos escoger qué tipo de pronósticos pues vamos a generar, ¿sí? Eso no es de que este pronóstico me sirve y sale, no. Entonces también hay que ver qué tan fácil o qué tanto error me bota mi qué tanto error me bota mi pronóstico, ¿sí? Ahí pues la idea es que cuando nosotros generemos o se genere un aplicativo de pronósticos, ¿sí? Pues se vea esa comparación. ¿Cuál es el que mejor me va dentro pues de mi producto? Entonces, aquí pues vamos a coger, ¿sí? Vamos a mirar ejercicios y nos vamos a centrar en unos ejercicios específicos que son ejercicios para lo que es promedio móvil, ¿sí? O el promedio móvil ponderado, que fueron los primeros que nosotros miramos. Perdón. Entonces, tenemos los datos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos estos datos. Nos dice que hay una demanda semanal de alitas de pollo, ¿sí? De un restaurante. Y tenemos los datos de 6 semanas anteriores, ¿sí? Entonces miren que en la semana 1 nosotros se vendieron 650 alitas, en la 2 521, en las 3 563, en la 4 735, en la quinta 514 y en la sexta 596 alitas. Entonces ahí nosotros ya tenemos una demanda específica, ¿sí? Nosotros ya sabemos esa demanda cómo está. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Aquí nos dice, listo, pronostiquemos la demanda 7, o sea, pronostiquemos la demanda para la semana 7, utilizando el promedio móvil, ¿sí? Con 5 periodos. Entonces uno dice, hijo de pucha, con 5 periodos. Entonces, ¿se acuerdan cómo se manejaba el promedio móvil? Muchachos, ¿se acuerdan cómo manejábamos el promedio móvil? ¿Y esa patoca? No, señor. ¿Cómo se manejaba? ¿Qué es que no te escuché bien? El promedio móvil, Promedio ¿sí? móvil, eso lo vimos el semestre pasado, si no estoy mal. Sí, señor. ¿Sí? Pero, uy, la verdad, No nos acordamos cómo se maneja el promedio móvil. Entonces, acuérdense que no, no, señor. el promedio móvil es, como lo dice, un promedio específico, ¿sí? Es el promedio de una cantidad de periodos específicos. Entonces, vamos a ver la parte A. Miren aquí que dice F7, ¿sí? Que ese es nuestro pronóstico, nuestra séptima semana. ¿Nosotros qué debemos hacer? Nosotros vamos a coger, ¿sí? Desde nuestra semana sexta y vamos a sumarle, entonces nosotros tenemos 5 periodos, ¿no? Entonces vamos a sumarle la semana 6, la semana 5, la 4, la 3 y la 2. ¿Sí? Entonces vean que ahí corrimos cuántos periodos nosotros. Corrimos 5 periodos hacia atrás. ¿Sí? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. ¿Sí? Entonces nosotros vemos. No, yo no. Mira lo que nos dice. Pronostique la demanda para la semana 7 utilizando un promedio móvil de 5 periodos. Entonces nuestro promedio móvil, vamos a ver qué tenemos por acá. Nuestro promedio móvil, ¿qué nos está diciendo? Ah, mire, usted coja los periodos, ¿sí? El periodo anterior 1, anterior 2, anterior 3, anterior n. Y lo que tiene que hacer es dividirlo por la cantidad, ¿sí? Por la cantidad de periodos al que se solicita el pronóstico, la ponderación. Entonces nosotros decimos, uy, espere, ¿cómo así? Sí, entonces vamos a coger, aquí tenemos el ejemplo, y vamos a coger los valores desde el periodo 6 hasta el periodo 2. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo, vea, usted coja 5 periodos. Entonces tenemos el periodo 5, que es nuestra semana 6, el periodo 4, que es nuestra semana 5, el periodo 3, que es nuestra semana 4, ¿sí? Que lo que nosotros vemos ahí como el ADT-1, ¿sí? El ADT-1. Entonces nosotros decimos, ok, entonces yo cojo desde mi periodo 6 hasta mi periodo 2 y me generan 5 periodos.
¿Sí? ¿Sí me hago entender ahí? Sí, sí, señor. Sí. Listo. Entonces, cuando yo tengo eso ahí, yo digo, bueno, ahora yo qué voy a hacer. Yo voy a sumar el valor de la demanda de cada uno de los periodos que tengo. ¿Sí? Entonces, mire, periodo 2, 521. Ah, sí, 521. Periodo 3, 563. Ah, sí, 563. Y así sucesivamente hasta nuestro periodo número 6. ¿Sí? Hasta 596, que es el periodo 6. 596. Y a ese periodo, Profe, devuelva. Quédate en la otra, qué pena. Un momento. La que está ahí. Gracias. ahí, Ya. ¿ya? Entonces, Sí, ya. ahí nosotros, como el periodo móvil nos está diciendo, usted coja la sumatoria de sus periodos anteriores, ¿sí? A lo que usted quiere pronosticar, y divídalo sobre ese número de periodos. Ah, mire, tenemos la suma. ¿Cuánto me da la suma? De 521, 563. ¿Cuánto me da esa suma? Mm, 521 más 563, 735, 514. 2929. O sea, la suma me 29, da. 29, 2.920. ¿Dividido 5? Y entonces, espera, ahí, tienes esa, te dio ese valor. Y efectivamente, le divides 5, lo divides entre 5. Cuando lo divides entre 5, ¿cuánto te va a dar? 585.8. ¿Listo? Entonces, ese valor, 585.8, es el pronóstico que ustedes generan de la semana siguiente, de la semana número 7. ¿Qué pasa si yo les digo, listo, ahora pronostíquenme el valor de la semana 8? ¿Qué pasa en ese momento? Mm, O sea, ¿qué harían De la ahí? semana 8, profe, pero si no veo sino 6 semanas, o sea, que estoy mal. De 6 semanas, sí. Tienes, pronosticaste la semana 7. Ahora te digo, pronostícame la semana 8. Ah, o sea que desde 8, 7, 6. ¿Qué podemos hacer ahí? Nosotros podemos decir, tomar esa, esa semana 7 como base para pronosticar mi semana 8. Entonces yo voy a sí. decir, venga, yo voy a coger, como son 5 periodos, voy a decir, venga, semana 3, semana 4, semana 5, semana 6 y semana 7. Como ya la tengo, yo la puedo tomar y puedo pronosticar la semana 8. Entonces, ¿cuánto nos daría eso? Entonces, a ver, o sea, la suma de arriba, no sé si me quedó bien, daría 3.514.8, ¿sí? Sí, exactamente. Y lo dividí, pero pilas. Pilas porque aquí seguimos ¿qué? Profe, una pregunta. Ahí se pone el resultado que nos dio ahorita, ¿cierto? Nico fue 585, ¿cierto? Sí. 585.8, 585.8. sí. Pero entonces, 80. pilas. Le pongo el Acuérdense que, aproximo, profe. ¿cómo? Lo aproximas, normalmente no lo aproximas siempre al más cercano. ¿Sí? Y Entonces sería, eso dividido en 8, ¿sí? no, ¿No? no. 6. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición que te dijeron? Pilas, usted está pronosticando Ah, en un serio, promedio móvil sí. de 5 periodos. 5 periodos. ¿Sí? Esa condición no cambia. Si yo voy a tener esa condición de los 5 periodos, ¿yo qué periodos voy a tomar? Voy a tomar el periodo 7,
el periodo 6, el periodo 5, el periodo 4 y el periodo 3. El periodo 2 ya no lo necesito. Sí, profe, pero entonces es porque la condición son 5, ¿cierto? Claro, las condiciones son 5. ¿Qué pasa si yo te digo son solo 3? Solo O 3 sea que no periodos. se divide, o sea que no se divide en 6 sino en 5. Exactamente. Sí. Se divide 5 es la cantidad de periodos que se va a tomar. Sí, esa es una condición específica que nos da el problema. Profe, ¿en qué momento nos dan esa condición? Digamos, en el momento del problema sale, mira, aquí dice, pronostique la demanda para la semana 7 utilizando un promedio móvil de 5 periodos. Ah, sí, 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 En sí. 5 periodos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que tú puedes decir, no, pues ya viéndolo, si lo metemos en la empresa, yo qué digo, no, pues yo lo voy a pronosticar con 3 periodos, con 2 periodos, con un periodo. Bueno, con un periodo, no, con 2 periodos, 3 periodos, 4 periodos, ¿sí? Ahí se puede hacerse de 6 periodos, ¿sí? Entonces yo estoy pronosticando el periodo siguiente, ¿sí? Esa es la condición, o sea, el promedio móvil tiene eso, esa condición de en qué cantidad de periodos yo voy a hacer el pronóstico. Entonces, por eso cuando yo les digo, venga, ¿cómo sería el periodo 8? Entonces, el periodo 8 sería, venga, yo tomo el periodo 3, el periodo 4, el periodo 5, el periodo 6 y lo que pronostiqué el periodo 7. ¿Sí? Sí. O sea, ese es el supuesto que nosotros generamos, ¿sí? Que la demanda del periodo 7 pues va a ser lo que nosotros tenemos, ¿sí? Y ahí podemos, digamos, nosotros podemos alargar ese pronóstico, digamos, yo puedo decirles, no, yo quiero ver hasta la semana 12. Entonces, y se puede generar el pronóstico hasta la semana 12. Digamos que es como la ventaja de todos estos pronósticos, de que yo lo puedo mirar así ya. ¿Qué es lo que hago? Tomo el supuesto de que los datos que yo estoy pronosticando van a ser esa demanda real en ese tiempo, en ese periodo. ¿Que me puede generar un error alto? Sí, me puede generar un error alto. O me puede generar un error bajo, ¿sí? Dependiendo de lo que nosotros estemos pronosticando. Ahora, ¿cuál es la siguiente? ¿Cuál es la siguiente forma de pronóstico? Nosotros hablábamos del promedio móvil ponderado, ¿sí? Cuando nosotros hablábamos de promedio móvil ponderado, nosotros decíamos que nosotros le poníamos un peso específico, ¿sí? Un peso específico a nuestros datos de pronóstico. ¿Sí? Entonces vamos a mirar esas formas. Promedio móvil ponderado. Cuando nosotros hacemos ese promedio móvil, nosotros cambiamos, ¿sí? Mire cómo cambia la fórmula. ¿Sí? Ya no estamos metiendo la cantidad de periodos, ya no estamos haciendo una sumatoria como tal de 1 a 1. Nosotros vamos a tener una ponderación de ocurrencia. Esa ponderación de ocurrencia nosotros decimos, venga, que a mí lo del periodo anterior me vuelva a ocurrir este periodo de un 70%, ¿ok? Pero que me ocurra lo que me ocurrió hace 2 periodos atrás es del 20%. Entonces ahí vamos, un 90, sumando, vamos 90. Pero que me ocurra lo mismo 3 periodos atrás es de un 10%. Entonces nosotros siempre vamos a tener una ponderación, ¿sí? de ocurrencia que nos va a tener que sumar 1%, hablándolo porcentualmente. ¿Sí? Nos va a tener que sumar 1. Entonces pongan cuidado los datos que nos están dando. O sea, seguimos con el mismo ejemplo. Entonces nos dice, pilas, pronostíqueme la demanda 7 empleando ese promedio móvil ponderado en 3 periodos. Mira que aquí nos cambiaron la periodicidad. Sí, ya no estamos tomando los 5 periodos del anterior, sino solo 3. Pero use los siguientes pesos para obtener su pronóstico. ¿Sí? Nosotros hablamos de W1, W2, W3. Entonces, miren que tenemos el W1 siempre es para el inmediatamente, el inmediatamente anterior. Entonces, mire, el W1 vale 0,5, el W2 vale 0,3 y el W3
vale 0,2. Esos son mis valores de peso. Esos son los pesos que yo le voy a dar a esos periodos. ¿Sí? Entonces, de que me ocurra que tenga la misma cantidad de demanda. Entonces, miren aquí. F7 igual a 6 igual a 6 igual a ¿qué? Entonces, ve aquí como solamente vamos a coger 3 periodos, entonces, ¿qué cogemos? A 6, a 5 y a 4. ¿Sí o no? Solo son 3 periodos. Sí. Y vea que a cada uno de esos periodos yo le asigno ese W. ¿Sí? Mire que el W1, el W2 y el W3. Entonces, nosotros aquí, ¿qué hacemos? Es la suma de esas multiplicaciones, ese W1 por A6, más ese W2 por A5, más ese W3 por A4. Si hubiésemos tenido más, le hubiéramos dado peso a más periodos, pues se alargaría esa fórmula, ¿sí? Hasta el número de periodos que nosotros generemos en esa condición. Pero pilas, siempre los Ws, la suma de todos los Ws me tiene que dar 1. ¿Sí? Si yo utilizo 6, entre esos 6, siempre me tiene que dar 1. Entonces, vea cómo se está moviendo esto. Nosotros decimos, vea, tenemos nuestro periodo 6. ¿Cuánto era la demanda del periodo 6? Entonces, la 5,96, ¿no? 5,96, efectivamente. Y a ese 5,96 le voy a multiplicar ese 0,5. ¿Sí? ¿Cuánto me da eso? 5,96 por... Dice que 119,2. 119,2, listo. Ahí. Ahora, yo cojo mi A5, ¿sí? Y lo multiplico por 0,3. Entonces, mi periodo 5 era de 514. ¿Cuánto me da 514 por 0,3? Profe, no, es que al mismo tiempo estoy anotando, porque después esto muy bonito, pero después se me olvida. Dame un segundito, termino de anotar esto y ya hago la cuenta. Dice que 154,2. Listo, eso nos da 154,2. Ahora, vamos a coger el periodo número 4, que tiene una demanda de 735, y lo vamos a multiplicar por 0,2. Dice 1,47. 1,47. Sí. $147. Entonces, nosotros ya calculamos el valor con el peso de cada uno de los periodos que generamos. Ahora lo que nosotros hacemos es sumar esos periodos. ¿Sí? Lo que nos da. ¿Y cuánto nos da? ¿Cuánto nos da la suma de esos 3 números que sacamos? Profe, algo quedó mal porque dice que 420,4. Entonces, 0,5 por 596 es 298. Es 290. Ay, es 298, profe. Ahí es donde la tengo mal, qué pena. Y entonces está, la suma nos da 599,2. Entonces, yo ya pronostiqué mi periodo 7. Vean de cuánto es la diferencia si yo le genero un promedio móvil simple a un promedio móvil ponderado. Ya que el promedio móvil ponderado pues, nos está dando un poquito más arriba.
sacaron la cuenta de cuánto era perdón, nuestro periodo 8 anterior, ¿cuánto es? 598.8 me dio a mí. 598.8, perfecto. Ahora, con los mismos valores, ¿sí? Que tenemos ahí de ocurrencia, generen el valor pronóstico para para esa octava semana. Suponiendo que la demanda del periodo 7 que calculamos es la demanda que se genera como tal, ¿sí? La demanda real. Pero esa, ¿para cuál? Para el Para el promedio, para el- o sea, promedio móvil. sí, la que acabamos de hacer, ese 529.2, ese fue mi periodo 7. Profe, ese 599,2, espérame que ahí me perdí un poquito. ¿Se divide en 3? Nada, nada, ahí no se divide nada. Ese ya es tu valor pronóstico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de promedio móvil ponderado, esos valores de peso que nosotros le damos, esa es la ocurrencia, ese es el valor de ocurrencia que me genera, ¿sí? Que yo genero para decir, sí, eso me va a pasar para el siguiente semestre. ¿Sí? Entonces, Diferencia no. Ya entendí. Es que la fórmula anterior sí se dividía, en esta no. claro, en esta no. ¿Sí? Entonces aquí ya empezamos a ver a dilucidar esas pequeñas diferencias dentro de los modelos. ¿Sí? Entonces ahí nosotros vemos eso. Ahora, si yo genero mi pronóstico 8 haciendo la suavización exponencial, perdón, el promedio móvil ponderado, ¿cuánto me va a dar? Ahí cojo el valor que me acaba de dar Ajá. y lo opero con digamos que con el segundo valor de esta operación y el tercero, o sea, por 0,3 por 514 y por 0,2 por 735, ¿sí? Y 0,5 no, miras, vas a coger 0,5 por 5,99, Ajá. 0,3 por 5,96, porque también vas a correr. Y ese 0,2 por ese 5,14. No, Porque no, me ahí perdí, tú qué también, pena. Repítame. como en el anterior, ¿sí? Como en el anterior, tú lo que Sí, haces es correrte un periodo. Entonces, cuando por eso. tú vas a pronosticar el periodo 7, tomaste el periodo 6, el periodo 5 y el periodo 4, porque tu condición era de 3 periodos. Pero cuando vas a pronosticar el 8, tú ya debes tener en cuenta el periodo 7, el periodo 6 y el periodo 5. ¿Sí? El periodo 4 ya sale. Por eso es lo que yo te estaba diciendo, profe. Y las ponderaciones van a quedar el 0,5 por ese periodo 7, el 0,3 por ese periodo 6 y el 0,2 por ese periodo 5. ¿Sí? Porque ahí también, o sea, ese también se va moviendo conforme se mueva el pronóstico. Pero igual en ese caso, digamos que los dos primeros son los mismos valores, solo hay que sacarle el valor a 5,9, a Mira, mira, 599,2. mira que no, porque ahí los valores de ocurrencia también se mueven. ¿Sí? Entonces, tu valor de ocurrencia para el periodo inmediatamente anterior, que es el 7, va a ser de 0,5. Pero tu valor de ocurrencia para el periodo 6, ¿sí? Que antes era el mayor, ya no es de 0,5, sino va a ser de 0,3. Entonces el valor te cambia. ¿Sí? Como el periodo 4 ya no lo utilizo, ese ya no va a tener una ponderación. Pero esa ponderación la va a coger mi periodo 5. ¿Sí? Entonces, ese que me ocurra 514 en el periodo 8 va a ser de 0,2. Que me ocurra 596 en el periodo 8 va a ser de 0,3. Que me ocurra en el periodo 8 un valor de 599 va a ser de 0,5. ¿Sí? El dato inmediatamente anterior de mi pronóstico va a ser el que va a empezar a tener ese mayor peso. Entonces hay que tener cuidados en cómo se está moviendo. O sea, se mueve tanto el valor el valor pronosticado como la ponderación de cada uno de esos valores.
¿Sí me hago entender? Sí, señor. Entonces, Profe, qué pena. No, qué pena. Yo no me voy a quedar callada porque la verdad no entendí. listo. O sea, Entonces, en el ejercicio pasado sí entendí que no, debo correrme, digamos, si me va a pedir la semana anterior, entonces lo que hago es que me corro una semana y, ejecuto con el resultado que me dio digamos que en la última semana. Y yo entendí que me exacto, iba corriendo como hacia la izquierda, siempre teniendo en cuenta los 3 periodos o los 5 periodos que me piden, ¿sí? Como condición. exactamente, como En el condición. pasado. Entonces, En este, en el pasado. en este también me están dando una condición de 3. Ajá, ¿Sí? Entonces, si a mí me da el resultado, me da 599,2, ¿sí? sí, Ese resultado lo uso, si tú me dices, bueno, ahora hay que hacerla, pronosticar 8, ¿sí? Entonces, si ajá. yo lo uso como si este fuera 8. No, ese es tu periodo 7 como tal. 7, Tú 7, pronosticaste perdón, 7. qué pena, Sí, 7, como 7, si fuera 7. Y como luego si fuera 7. yo ¿cómo lo cogería? Yo usaría 0,3 por 5,14 más 0,2 por 7,35 más 5,99, pero no sé con cuál se opera ahí. No, digamos, ahí lo estás corriendo de una Ahí manera es donde diferente. me pierdo. ¿De dónde Exacto. hasta dónde me corro? ¿De O sea, derecha a izquierda o desde derecha a izquierda a derecha? no, tú siempre debes tener en cuenta que si yo calculé mi periodo 7 para hacer mi periodo 8, yo voy a tomar el periodo anterior siempre. O sea, si yo voy a calcular F8, la semana 8, yo voy a tomar la semana 7, la semana 6 y la semana 5. ¿Sí me hago entender? O sea, lo que hiciste ahorita es lo mismo. O sea, cojo 5,96, 5,14 Y, y el que me dio ahorita. y el que te da ahorita. ¿Qué es lo que pasa con la ponderación? Digamos, en este caso, el valor más alto va a ser siempre tu periodo anterior. ¿Sí? Entonces, ese W se va a correr también y ese W se va a correr hacia tu periodo 7. Entonces, digamos, ahí la fórmula sería W1 por A7 más W2 por A6 más W3 por A5. ¿Sí? Siendo algo lo que la demanda. Sí, o sea que, Entonces, un momento, por favor. O sea que W1 uno, vendría siendo, en el ejercicio que me dio ahorita, vendría siendo 1 y, ¿y de dónde está W2? el W1 es 0,5. Sí. ¿Sí? Entonces, ese W1 tú lo vas a multiplicar por ese F7. Tu W2, que es 0,3, tú lo vas a multiplicar por el valor de la demanda de la semana 6, que sería tu 6, 596. Y tu W3, que es 0,2, lo vas a multiplicar por 514. Ya tú tienes ahí tus 3 periodos, la condición de tus 3 periodos para pronosticar el periodo 8. Cuando haces la operación de la multiplicación de cada uno, sumas esos valores y te va a dar el valor de la semana 8. ¿Cómo me quedo, profe? Lo hice así como su merced lo explicó. W1 sería 0,5 por 5,96. ¿Sí Otra o vez, no? Ese es el otra vez. ¿Cómo fue? W1, Ajá. me quedó 0,5 por 5,96. Pero pilas, ¿es 596 qué periodo es? Ah, lo puse en desorden, es el 6. Es el 6. O Entonces, sea que, si tú vas a hallar el periodo número 8, acuérdate que es tomar el periodo inmediatamente anterior. ¿Cuál es el periodo inmediatamente anterior al periodo 8? ¿Sí? 7 no. 7, efectivamente, 7. 7. Cuando tenemos que ese valor, F7, tu periodo 7, es tu primer valor, el peso que tú le vas a dar es tu W1.
En ¿Qué? este W. caso, en este caso, ¿cuál es el 1? W105. Exactamente, entonces ahí tú dices, pero como yo voy a pronosticar la octava semana, yo cojo mi semana 7 y el valor de ocurrencia que me pueda llegar a pasar es de ¿cuánto? De mi W1, que es de 0,5. A eso yo, ¿qué le tengo que hacer? A eso yo le tengo que sumar el periodo anterior al 7, que es nuestro periodo 6. ¿Sí? Y en ese periodo 6, el valor de ocurrencia que pueda pasar ¿cuál es? Es ese W2. Entonces yo ya tengo, mire, 0,5 por 5,99, que es mi periodo 7, más 0,3 por ese 596, que es mi periodo 6. ¿Sí? Y le tengo que sumar el periodo anterior. ¿Sí? Entonces estamos hablando de nuestro periodo 5. Entonces cuando yo hablo de mi periodo 5, yo digo, bueno, ¿cuál es el valor de ocurrencia? Pues el valor de ocurrencia va a ser ese W3. W3. ¿Sí? Entonces mira que te queda el 0,5 por el 5,99 más el 0,3 por ese 5,96 y el 0,2 por ese 5,14. 0,2, 5,14. ¿Sí? Entonces cuando haces la operación, o sea, multiplicas y haces la suma total, te debe dar un valor pronóstico. Y ese valor pronóstico es Ok, listo, profe. Ahí ya más o menos. Bueno, lo que entonces sí tengo que tener presente es que en el orden, si es el primero, es el último que me dio, que es el mayor. Pues el sí, segundo vendría siendo. porque o sea, debe tener en cuenta, muy, muy en cuenta, que cuando nosotros hablamos de pronósticos, nosotros siempre vamos a ir a un periodo atrás. Y vamos a ir en periodos históricos. Entonces, mira la fórmula. ¿Qué dice? Que f de t, que es nuestro valor pronóstico, es igual a la ponderación 1, ¿sí? La ocurrencia, para el periodo 1 por la demanda real del periodo inmediatamente anterior, ¿sí? A lo que yo estoy pronosticando. Más el W2 más WN, o sea, W el que sea, por esa demanda anterior de ese tiempo, ¿sí? Esa demanda de un periodo N, ¿sí? 5, 6, 7, 8, el que sea. Entonces, ahí uno debe tener muy en cuenta cómo está variando el, el pronóstico. Y ahí ese valor de pronóstico es el que nos dice cuál va a ser la, que la demanda para el periodo que nosotros queremos. ¿Qué es lo que pasa? Que efectivamente nosotros podemos, dentro de estos modelos, tomar el periodo que yo pronostiqué, ¿sí? Como un referente para pronosticar otro anterior, otro siguiente, perdón. ¿Sí? Entonces ahí puede que nuestro, nuestro pronóstico pues vaya a generar, ya uno mira la curva, la tendencia, ¿sí? Si está generando alguna ciclicidad, ese tipo de cosas. Entonces es más ver cómo se está moviendo, cómo se mueve el pronóstico y tener en cuenta esos movimientos, ¿sí? Y tener en cuenta muy bien qué nos dice la fórmula. Ahora, tenemos otra diferente. Nosotros estamos hablando de una función, una suavización exponencial, que es otro tipo de pronóstico. Cuando nosotros hablamos de ese tipo de pronóstico, también nosotros vamos a tener un valor específico, que en este caso es un valor alfa. ¿Sí? Ese valor alfa es un índice de respuesta, una constante de suavización, no sé cómo se le quiera llamar.
¿sí? ¿Qué nos dice eso? Esa suavización, ¿sí? Nos va a generar que nuestra curva sea un poco más achatada, más planita, ¿sí? No quiere decir que sea una línea recta, sino que nos va a generar un achatamiento dentro de nuestras curvas. ¿Qué es lo que pasa con este pronóstico? Con este pronóstico nosotros vamos a tener pues, muy en cuenta también lo que yo pronostiqué antes y nuestra demanda. Entonces, con el mismo ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, ¿qué nos dice? Pronostique la demanda 7 con una suavización exponencial. Entonces, esa suavización exponencial dice, use un valor de 0,1, ¿sí? Entonces, ese es nuestro alfa, 0,1. Y suponga que el pronóstico de la semana 6 fue de 600 unidades. Entonces, ponle cuidado. Aquí sí tenemos una cosa diferente. Aquí estamos diciendo, listo, nosotros tenemos un valor de pronóstico de 6, pero en este caso SF6 fue de 600. ¿Tenemos un valor de A6? Sí, efectivamente. ¿Cuál es? 596. Pero a nosotros nos está diciendo, póngale cuidado, muchachos. Ustedes van a tener una constante de suavización, ¿sí? Un valor alfa de 0,1. Entonces uno dice, bueno, ¿yo cómo utilizo eso? Entonces yo me doy la fórmula y la fórmula me dice, ponle cuidado, usted va a coger que para hallar su periodo 7, usted va a tener un alfa de 0,1, un valor de la demanda, que es A6 en este caso, y los va a multiplicar. Pero, adicionalmente a eso, usted va a tener que coger ese valor alfa y restarle 1 y tener un valor pronosticado anterior, ¿sí? O el valor pronosticado para ese mismo periodo, en este caso es el 6. Entonces aquí ustedes ven, listo, 0,1 por 596, que es el valor de nuestra demanda, más un corchete abierto, 1 menos 0,1, que eso nos da 0,9, y le voy a multiplicar ese valor, ¿sí? Ese valor ponderado, ese valor pronosticado anteriormente para A6, que es de 600, que nos dice el ejercicio. Mire, lo encuentra. Puse un valor de 0,1 y suponga que el pronóstico para la semana 6 fue fue de 600 unidades. Y uno dice, uy, madre, ¿yo cómo hago eso? Entonces, 0,1 por 596, ¿cuánto nos va a dar? ¿Cuánto nos da eso? 59,6. 59,6. Perfecto. Ahora vamos a ver. 1 menos ese 0,1, ¿cuánto nos da? Espérame. 59. Es que estoy al mismo tiempo anotando, profe. Fresca, que la presentación ¿Uno? que les envié tienen estos ejercicios. ¿Cómo es? ¿Uno qué? 1 ¿Cómo me menos dijiste? 0,1. 0,9. Listo. Ten en cuenta eso ahí. Y tenemos 600, que es el valor de pronóstico que nos dice que teníamos para ese periodo 6. Ahora, 600 por 0,9, ¿cuánto nos va a dar? 540. 540. Ya ese 540, yo le voy a sumar lo que nos dio ese 0,1 por ese 596. 59,6. Digo. 59,6. ¿Cuánto nos da? Eh, 599,6. Listo. Entonces ahí ya tienes el valor, ¿sí?, de tu pronóstico de tu semana 7.
sea, ahí está el valor de la semana 7. Y bueno, para la semana 8, pues ya tengo ese valor F6. ¿Qué puede pasar? Que yo tenga un valor de la demanda específico para esa semana 7 o tome ese valor de la semana 7 como la demanda real. O sea que este sería la semana 8. Y puedes calcular la semana 8. ¿Y cómo calculas la semana 8? Pues coges la fórmula y dices, bueno, yo sé que mi constante de suavización, que es de 0,1, se lo voy a multiplicar a mi valor real de la demanda de la semana 7, que en este caso va a ser el mismo valor que el pronosticado. Y a eso le voy a sumar ese 1 menos 0,1 multiplicado por ese 5,99. Y te va a dar el valor de la semana 8. ¿Sí? Entonces aquí eso también va. Entonces, vean acá. Vean la gráfica. Nuestra línea azul es la demanda, ¿sí? Y vean las tres proyecciones. Entonces, miren que para la semana 7, pues aquí quedó, todos son la semana 7, ¿no? Aquí quedó lineal de una manera diferente, pues para que vean la variación. Miren que de las tres formas de pronóstico que se hicieron hoy, mire que varía. ¿Cuál es la que más varía? En la primera, la del promedio móvil ponderado. Mire que cuando yo le hago una suavización, ¿sí? O cuando le genero un valor de ocurrencia, nuestro pronóstico se eleva un poquito más. ¿Sí? También puede que me baje, eso también puede influir. Pero pues la tendencia es que siga a los últimos periodos, ¿sí? Que vaya subiendo. No sube mucho, pero va subiendo. Ese es el meollo del asunto. ¿Qué puede hacerse? Pues se puede graficar tranquilamente por cada una de las suavizaciones. Entonces, venga a ver, miramos una cosa. Yo aquí tengo, ¿dónde estás? Acá, los modelos de pronóstico. Entonces, háganme un favor, me dictan los valores de las demandas del ejercicio. Las semanas que nos dicen, las semanas sí. Sí, las semanas. Los valores que nos dio nosotros. Los valores que da el ejercicio. No te escucho entrecortado. ¿Cómo, profe? Los valores del ejercicio. Semana 1, 650, ¿sí? Sí, semana 1, 650. Ajá. Semana 2, 521. Sí. Semana 3, 563. 63. Semana 4, 735. Semana 5, 514. Semana 6, 596. Déjalo ahí. ¿Cuántos periodos tenemos que coger en el promedio móvil? 5, ¿no? 5 periodos. ¿Qué hiciste ahí, profe? Es que como ya la tengo prácticamente, dándoles cómo se va a ver la curva. Entonces son 5 periodos. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Y voy a decir que para el sexto, en este caso sexto mes, va a ser el mismo valor de pronóstico. Entonces vamos a arrastrarlo hasta diciembre. Sí, vamos a decir que estos son. Entonces, ¿ven las curvas? Miren cómo nos genera el pronóstico acá. Vea que tiene una tendencia a caer. Los valores tienen una tendencia a caer. Y si vemos los valores pronosticados, como tal, entonces empezamos desde el periodo 6.
y vean que periodo a periodo van a estar, cómo se está comportando. Y este es el pronóstico móvil ponderado, ¿no? Este promedio móvil, cuando lo miramos con una ponderación, ¿sí? Entonces la ponderación es de 0,5, de 0,3 y de 0,2. Nosotros teníamos 3. Cero coma tres y 0,5. Igual, se hace exactamente lo mismo. No era 0,5. Profe, luego no era 0,5, 0,3, 0,2. Sí, lo que pasa es que la forma que está aquí planteado, aquí le tengo una suma producto. Entonces me va a tomar el 650 por el 0,2, el 521 por el 0,3 y el 563 por el 0,5. ¿Sí? Digamos, empezándolo desde marzo. Se empieza desde 3. Acá. Voy a decir que este. Listo. Entonces vean aquí cómo cambia el pronóstico. Aquí nosotros teníamos que nuestros valores van hacia el alza. Si nuestras demandas hasta el periodo 6 van a ir como subiendo y vamos a ver que nuestro pronóstico toma unos valores hacia arriba, que es muy diferente a lo que estamos viendo acá. ¿Qué pasa con la suavización exponencial? Exactamente lo mismo. Tenemos los valores acá. Entonces, mira que aquí, ¿cómo es que dice la fórmula de esto? Está diciendo que vamos a tomar, ¿cómo dice la fórmula de la suavización exponencial? Que vamos a tomar la demanda del periodo anterior. ¿Cuál fue la demanda del periodo anterior? Junio. Y a eso lo vamos a multiplicar por nuestro coeficiente de suavización. Y a ese valor yo qué le voy a sumar. 1 menos ese coeficiente de suavización. Y le voy a multiplicar un valor anterior, un valor pronosticado anterior. Nosotros nos dijeron su valor de pronóstico es 600. Y se me daña la formulación. Y se nos daña la formulación.
Les queda de tarea mirar esas formulaciones. ¿Comprendido los ejemplos de de los pronósticos? Sí, señor. Sí, más o Listo. menos. Ahora, tarea, este ejercicio. Este ejercicio, están las diapositivas. Profe, ¿solo vamos a hacer estos ejercicios que acabamos de hacer nomás? Sí, porque ya son las 8, no alcanzo a hacer más. Ay, verdad, que tenemos clase. Sí. Profe, pues deberíamos de la próxima clase que como que volvernos a explicar el tema y ahí sí dejarnos ejercicios, ¿no? Como para... No, por eso te digo, miren porque este también está resuelto. ¿Sí? Resuelto. Traten de hacerlo y lo vemos en la otra clase. Y ya con eso, pues cerramos los pronósticos y nos metemos ya a nuestro siguiente tema, que es toda la parte de procesos, como tal. ¿Listo, muchachos? Entonces, Sí, señor. para el próximo, este jueves, tendremos la presentación del artículo. Vamos a ver, quiero ver cómo ven toda la cuestión de la producción en Colombia, ¿sí? Y por dónde se fueron. Y el parcial que lo tienen ya, que lo pueden realizar el mismo jueves. ¿Listo, muchachos? ¿Cuándo nos pasas el link del parcial? Se los voy a dejar va a terminarlo de hacer, para que el jueves mismo a las 0 horas, igual que los otros muchachos, ya les llegue el correo con eso. ¿No lo envías al correo? Sí, digamos, a lo que es Amara y a ti me toca enviárselos el correo. Pues porque no tienen inventada la hora virtual. Listo, profe. Sí, entonces ustedes va a ir por Google Docs, los que tienen acceso a la aula virtual, en la misma aula virtual, hacen el parcial. Y a medida que uno va contestando, ahí le va diciendo si estuvo bien o estuvo mal, ¿verdad? Pues eso es lo que estoy cuadrando en el Google. Si no, pues Bueno, profe. yo Bueno, lo miro y les digo si está bien, no está bien. Tanto. ¿Listo? La idea es que el sábado yo ya tenga las notas y se las envío. ¿Listo? Vale, Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces nos charlamos el jueves. Bueno, profe, nos Vale. vemos. bueno, profe, gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches para todos. Chao.